Comienzo por presentar a los miembros de la mesa. Me rodean los tres autores del libro, Beatriz Peñuelas, Beatriz Garbía Peñuelas, Jesús Flórez y Roser Fernández Olaria. Yo soy Carmen Cavada, soy catedrática de Anatomía Humana y Neurociencia en la Universidad Autónoma de Madrid y no soy experta en síndrome de Down. Sin embargo, me han encargado que presente la obra, así que la voy a presentar desde el punto de vista de un lector no especializado, de un lector que, sin embargo, ha aprendido mucho y que además me queda mucho más por aprender. Estoy segura de que volveré a releer el libro porque necesito seguir aprendiendo de él. Realmente es una obra muy enjundiosa, contiene mucha información, pero a la vez es extraordinariamente agradable e interesante de leer. Como han tenido probablemente oportunidad de ver, es un libro grande. Tiene 527 páginas que están llenas de información y, sin embargo, se leen con mucha facilidad y con mucho interés porque el contenido está muy bien organizado. Y voy precisamente a comenzar por presentarles el contenido del libro, cómo está organizado y qué es lo que uno se encuentra en él. Está dividido en 19 capítulos, aunque el último es un epílogo, y el resto de los capítulos están divididos en 3 partes. En la primera de ellas se presentan las bases neurobiológicas del síndrome de Down. En la segunda parte se estudian o se presentan las funciones que están afectadas en el síndrome de Down, concretamente las funciones intelectivas, la discapacidad intelectual que se encuentra afectada en el síndrome de Down. Y en la tercera parte se abordan los aspectos relativos a la salud mental. Y ahora voy a desgranar un poquito más qué se encuentra cada uno en cada uno de estos 3 grandes bloques temáticos. La primera parte, dedicada, como decía, a las bases neurobiológicas del síndrome de Down, comienza por presentar la estructura y la función del cerebro humano en general. A continuación hay un capítulo que presenta las características genéticas y la disfunción genética que hay en el síndrome de Down. Y después ya se aborda específicamente cómo es el cerebro, la estructura y la función cerebral en el síndrome de Down, después de haber conocido los 2 capítulos anteriores. Por ejemplo, por qué hay una disfunción cognitiva en el síndrome de Down, cómo están las neuronas afectadas en el síndrome de Down, los circuitos neuronales afectados, etc. Y por qué todo esto que sabemos acerca de la afectación genética, ese exceso de genes que tienen las personas con síndrome de Down por tener un cromosoma extra, el número 21, cómo eso ha afectado sobre todo al cerebro, y todo eso que sabemos de la afectación cerebral, cómo fundamenta la necesidad de la atención temprana a estas personas, precisamente porque ese cerebro que está afectado es plástico, es modificable cuando se le atiende y de una manera temprana, eficaz y adecuada. El último capítulo de este primer bloque de las bases neurobiológicas del síndrome de Down está dedicado a los modelos animales para investigar el síndrome de Down. Es un capítulo sumamente interesante y singular donde uno aprende que el primer modelo animal útil o el más eficaz que se generó tiene solamente 20 años y que solamente llevamos 20 años investigando con modelos animales en este síndrome, con lo cual queda mucho todavía por hacer y se aprende todo lo que se ha aprendido a lo largo de estos 20 años. Después se pasa al segundo bloque de temas que ya tratan en concreto las distintas discapacidades intelectuales en el síndrome de Down, y dentro de ese bloque hay un primer capítulo en que se define el concepto de discapacidad intelectual y se nos presenta por qué yo he aprendido por qué utilizamos este término y este concepto, el concepto que hay detrás de la discapacidad intelectual y por qué se prefiere a nivel internacional, por qué se prefiere a otros términos que han quedado ya obsoletos. Una vez teniendo las ideas claras, ya se analiza en concreto las disfunciones que presentan las personas con síndrome de Down en
aspectos específicos como la atención, la emoción, la memoria o el lenguaje y la comunicación, que suele estar bastante afectado. Y al final este bloque de capítulos dedicados a la discapacidad intelectual se cierra con 2 capítulos sumamente interesantes que analizan las características de las personas con síndrome de Down en la etapa adulta y en el envejecimiento, porque los avances de la medicina en general han propiciado que las personas con síndrome de Down vivan mucho más de lo que vivían hace 50 años y atraviesen las etapas de la vida adulta y lleguen hasta la etapa de la vejez. Y sobre eso queda todavía bastante por conocer, pero se nos presentan 2 capítulos sumamente ilustrativos a ese propósito. Por último, los capítulos relativos al bloque de salud mental comienzan por un capítulo introductorio en que se presentan los problemas de salud mental que presentan estas personas, y ya luego hay unos capítulos específicos que tratan de los trastornos afectivos, de los trastornos psicóticos, de los trastornos de ansiedad y de los trastornos del comportamiento. E incluyen también datos e información relativa a los tratamientos psicoterapéuticos y farmacológicos que se utilizan cuando aparecen estos problemas de salud mental. Digamos que este es el contenido expuesto a grandes rasgos. Esto hace del libro un libro único por la agrupación de contenidos útiles, por la agrupación de saberes útiles. Es un libro único y además pionero, y no solamente en el ámbito de la lengua española, sino a nivel internacional. Por eso es una iniciativa verdaderamente extraordinaria y que todos debemos agradecer a los autores. Pero luego además tiene el libro unas peculiaridades y unas características que lo hacen particularmente interesante, bonito y atractivo. Por destacar algunas. Por ejemplo, en los capítulos centrales, los dedicados a la discapacidad intelectual, hay algunos bloques que están destacados en cajas de color gris dentro del libro, donde se nos da información útil y práctica precisamente para atender aspectos concretos como la atención, para mejorar y aspectos de la atención o de la memoria. Se dan, digamos, hasta, si me lo permiten, recetas, es decir, consejos prácticos, tanto desde el punto de vista de la intervención cotidiana en la familia como desde el punto de vista de la intervención especializada. Cada capítulo está muy bien fundamentado. Al final de cada capítulo encuentra uno la bibliografía, referencias fundamentales para profundizar en los contenidos de ese capítulo. Eso sustenta la seriedad científica de todo el libro y de cada capítulo en particular. Una peculiaridad del libro es que las ilustraciones, las imágenes, aparecen al final. Y esto a mí no me ha resultado nada molesto a la hora de leer el libro, porque se maneja uno estupendamente encontrando todas las ilustraciones al final. Por lo demás, el tacto y el aspecto del libro es sumamente agradable. Es un tacto agradable y además con un formato de letra en que se lee estupendamente. Y desde el punto de vista de la lectura, hay algo que a mí me ha llamado la atención y que creo que facilitará a todo lector la comprensión de los contenidos. Y es que todos los capítulos tienen un pequeño capítulo introductorio, unos párrafos introductorios y unos párrafos resumen que propician la comprensión de contenidos que a veces pueden ser muy especializados. Y no solo eso, no solamente facilitan mucho la comprensión, sino que lo ponen en relación con otros capítulos. Realmente es una obra que, a pesar de que tiene esas partes diferenciadas que yo he presentado y que se nota la presencia de 3 autores, los 3 autores que nos acompañan, tiene una unidad, claramente. Y esa unidad está propiciada porque en cada capítulo encuentra uno una presentación y un resumen
que no solamente condensan los contenidos del capítulo, sino que además lo ponen en relación con el resto de la obra. Eso es, a mi modo de ver, sumamente útil para el lector. A mí me ha venido muy bien. Y para terminar, porque los autores van a poder informarles de aspectos mucho más concretos y útiles seguramente, a mí me gustaría destacar dos ideas. Hay una idea que yo he ido percibiendo a lo largo de todos los capítulos, incluso en los capítulos en que se trataban los temas más básicos y fundamentales de la regulación genética, por ejemplo. Y es que cada persona con síndrome de Down es única, que no se debe generalizar ni pensar que estas características que pueden de la discapacidad, que pueden estar presentes en las personas con síndrome de Down, no suponen una generalización ni una uniformidad en tales personas. Cada persona es única porque la incidencia de las disfunciones y de la disregulación genética afecta a su individualidad en el resto de características genéticas y de otro tipo, genéticas y circunstanciales y vivenciales. El hecho de que cada persona sea única hace que haya una gran variabilidad en todas las disfunciones que se presentan en el libro. Y yo creo que la filosofía del libro está espléndidamente recogida por sus autores en la introducción y sobre todo en la última frase de la introducción, que a mí es probablemente lo que, si tengo que elegir una frase en el libro, elegiría esta. Porque dice, el conocimiento junto con el amor son los cimientos firmes sobre los que se fundamenta el buen servicio que debemos prestar a cualquier persona con síndrome de Down, en la seguridad de que de ella misma recibiremos el 100 por 1. Yo me atrevería a decir que esto es lo que condensa el propósito y el contenido de este libro. Y no sé si lo habré resumido correctamente, pero me parece que sus autores les podrán aportar una información mucho más precisa y útil y sobre todo el punto de vista que ellos han tenido y el propósito que ellos han tenido a la hora de escribir el libro. Si les parece, comenzamos por... ¿Empieza usted? Ah, perfecto. Adelante. Empieza el profesor Flores. Ante todo, gracias, Carmen, por la presentación que has hecho. Ante todo, gracias, Carmen, por la bonita presentación que has hecho, que realmente has cubierto muy bien las principales partes del libro. Y gracias, por supuesto, a la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno por acogernos tan afectuosamente en este estupendo salón. Quiero centrar mi intervención en cómo fue generada esta obra. La verdad que la semilla fue puesta por mi hija Miriam en 1976, eso sin duda, cuando nació en circunstancias extraordinariamente delicadas. Pero el agente inductor fue mi esposa, María Victoria, cuando desde su extraordinaria lucidez educadora me hacía preguntas. ¿Y esto por qué? Y fue entonces cuando entró en juego mi raíz de neurocientífico, que hasta entonces había estado centrado en la neurofarmacología y la psicofarmacología, tanto básica como clínica. El primer brote de este libro se remonta a 1988, cuando entonces Miriam tenía 12 años. Y fue cuando la Fundación Síndrome de Down de Cantabria, que habíamos puesto en marcha en el año 82, organizó en Santander el primer Congreso Español de Farmacología específicamente dedicado a las familias con hijos con síndrome de Down. Sus ponencias están editadas en un pequeño libro que se llama Avances en Acción Familiar, y en su primer capítulo, que se llama La naturaleza biológica del síndrome de Down, expongo en la primera parte una explicación muy sencilla de cómo funciona el cerebro y en la segunda, cómo es el cerebro del síndrome de Down, lo que entonces, en ese año 88 se sabía que era más bien poco. Ese brote fue creciendo en sucesivos textos, en 1991, 1992,
1999, hasta que en el año 2000 nace la Fundación Iberoamericana Down 21 y su portal Canal Down 21. Y su fundadora, Beatriz Gómez Jordana, me ofrece la posibilidad de colaborar estrechamente con ella en la redacción de contenidos dentro de ese portal. Así se inició la sección de neurobiología, que fue dando forma a una combinación de textos entre la biología y la neuropsicología del síndrome de Down. Posteriormente vimos la necesidad de incorporar en el portal una temática especial, la salud y el bienestar mental, y decidí recabar la colaboración y autoría de una persona que desde la psicología clínica tuviese amplia experiencia en el trato y manejo con personas con síndrome de Down de todas las edades y sus familias. Esa persona fue Beatriz Garbía, de la Fundación Catalana Síndrome de Down. Al mismo tiempo, el portal recibía cada 2 meses, desde una base de datos manejada por el doctor Carlos Cardona, de Barcelona, la relación y resúmenes de todos los trabajos de investigación que se publicaban en el mundo, trabajos a cuyos originales podíamos acceder a través de los incomparables servicios de la Biblioteca de la Universidad de Cantabria. Mi pleno agradecimiento a su apoyo. La lectura de cientos de trabajos durante más de 10 años me hizo ver la necesidad de poner orden. Orden en el conocimiento y las ideas al mejor servicio de las personas y de sus familiares y de sus educadores en el mundo de habla española. Y visto el imparable desarrollo de los estados neuropsicológicos que iban a la par que los extraordinarios avances en la genética y la investigación del cerebro, sentí la necesidad de recabar la colaboración de una neuropsicóloga especializada, con amplia experiencia en el trato directo con personas con síndrome de Down. Y ella fue Roser Fernández Olaria, de la Fundación Aura de Barcelona. Era el momento entonces de concebir y desarrollar un libro cohesionado, globalizador, sabiendo ya o basado en sus fundamentos científicos y al mismo tiempo conocedor de la rica y variada realidad de las personas con síndrome de Down. Y es así como ha nacido este tratado que hoy presentamos y que ofrecemos al mundo hispano de síndrome de Down. Creemos que es el primero que aborda la problemática con una visión que combina ciencia de laboratorio, experiencia vivida y contrastada y cercanía a la persona con síndrome de Down. Y ya para mí es el momento de los agradecimientos. En primer lugar, con muchísimo afecto, a las coautoras Beatriz y Roser, a las personas con síndrome de Down, por supuesto, a todas sus familias y cuidadores, a nuestras respectivas fundaciones, la Fundación Iberoamericana Down 21, que ha coeditado el libro, a la Fundación Síndrome de Down de Cantabria, a la Fundación Catalana Síndrome de Down y a la Fundación Aura de Barcelona. Por supuesto también a la editorial CEPE, que no ha ahorrado esfuerzos por elaborar una edición que ciertamente es hermosa y elegante. A la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno por acogernos y colaborar, como lo está haciendo, en el patrocinio de nuestra Fundación Iberoamericana. A todos ustedes por querer compartir la presentación oficial de esta obra. Muchísimas gracias. Buenos días. Estoy muy contenta de presentar este libro aquí en Madrid, en mi tierra. Me ha dicho el doctor Flórez que si hablo mucho me cortará, o sea que tú mismo, yo voy a empezar a hablar. Este libro está escrito a 3 manos y no se nota. Realmente el motor ha sido el doctor Flórez, que nos impulsó a las 2, y la recopilación también, y no se nota que está hecho a 3 manos. Como decía Carmen, es un libro armónico y que está muy, muy unificado. Yo quería felicitarte porque haberte leído el libro entero y haber hecho este resumen realmente es un trabajo admirable. Empecé a trabajar con personas con discapacidad por pura casualidad. Tenía 21 años, la carrera de psicología recién acabada. Me llamó una amiga que trabajaba en una escuela especial y me dijo, dejo mi trabajo si te interesa. Y dije, pues sí. Recuerdo aquel día como uno de los más impactantes de mi vida. El sitio donde la escuela estaba fuera de Barcelona, cogí mi coche, un 600 que tenía, llegué allí, entré en una clase y empecé a ver personas diferentes donde lo que yo veía en aquel momento era la discapacidad. Era muy joven, me asusté,
Cuando acabó el día, cogí mis 600, me fui a mi casa, pasé por toda la parte alta que eran los colegios, salían los niños sin discapacidad. Yo en aquella época no me había fijado en ningún niño. Y empecé a ver cómo se movían, cómo actuaban, eran diferentes, y pensé, no sé si vas a poder, no sé si vas a saber y no sé si vas a querer. Bueno, el caso es que estuve allí un año. Después cambié de escuela en otra que había más problemas de conducta, problemas de salud mental, pero en aquella época estaba todo muy mezclado. Y después empecé a trabajar con otros colectivos. Estuve en San Juan de Dios trabajando con anoréxicas, luego estuve en el Departamento de Justicia trabajando con niños abandonados. Tuve a mis 2 hijas, no pude aguantar ver tanto maltrato en bebés y pasé a trabajar con adolescentes delincuentes en Reforma. Y estando allí, una educadora me dijo que en la Fundación Catalana de Síndrome de Down buscaban en el centro médico un psicólogo. Y pensé, bueno, es volver a la discapacidad. El caso es que yo me había quedado allí con una sensación de que era un colectivo con el que me gustaba trabajar. Ahora está de moda, las personas con discapacidad están muy integradas en la sociedad, pero en aquella época, incluso profesionalmente, era trabajar con un colectivo que parecía que no emocionaba profesionalmente, ¿no? Me entrevistó Montserrat Trueta, la presidenta de la Fundación, y me preguntó, ¿cómo harías una terapia a una persona con síndrome de Down? Y yo, que no tenía ni idea, le dije, pues no sé, como a una persona sin síndrome de Down. Ella lo vivió como algo muy integrador y dijo, esta es la mía, y me contrató. Y yo pues me puse a escuchar a las personas con síndrome de Down, a ver qué me contaban, qué me explicaban. Realmente ahora puedo decir que hablan de lo mismo que una persona sin síndrome de Down, ¿eh? De la vida, de la muerte, del amor, de lo que les preocupa y todas estas cosas. Hablaba el doctor Flores de que hace 15 años que se ha fomentado y promocionado la neurociencia. Cuando yo empecé a trabajar en referente al síndrome de Down, en la Fundación no había nada escrito sobre trastornos mentales. De hecho, los manuales que definen y que hablan de la salud mental hablaban de retraso mental como una entidad específica, y allí era aquello una especie de cajón desastre donde cabía pues cualquier tipo de problema, fue en el año 99 cuando se introdujo en España el concepto de diagnóstico dual, que tiene que ver con una persona con discapacidad, pues detectar el problema de salud mental que tenga. Puede estar deprimido, puede tener cualquier problema de salud mental, exactamente igual que el resto de la población. Yo casi todo lo que sé lo he aprendido de los pacientes y de profesionales curiosos que empezamos a decir, pues fíjate, esto se manifiesta así o de esta manera. ¿Qué ocurre con el colectivo en síndrome de Down? Que los trastornos mentales casi todos se presentan con alteraciones de la conducta. De manera que se les ha colgado el cartel o el letrero de que son personas con una conducta alterada. No es cierto, hacer un buen diagnóstico es muy difícil, hacen falta muchos profesionales para hacerlo, porque hay un montón de situaciones o de causas orgánicas que repercuten o interfieren en la conducta. Estaréis de acuerdo que una demencia se inicia igual en una persona con síndrome de Down con la misma sintomatología que una depresión y que diferentes problemas orgánicos, como un hipotiroidismo, una diabetes, pues empiezan con pérdidas de capacidades, afecta al aspecto cognitivo, al aspecto conductual, y ahí hay que hacer un buen diagnóstico que, si es multidisciplinar, mejor. Primero se descartan las causas orgánicas y después yo tengo la suerte de trabajar en un centro médico que creo que es único en España, donde pues trabajamos el psiquiatra, psicólogo, neurólogo, neuropsicólogo con el mismo paciente hasta que uno pues define y dibuja el problema. Y después viene el tratamiento, las psicoterapias en las que hay como poca confianza. El doctor Flores es forofo de las psicoterapias. Realmente, cuando una persona tiene lenguaje, un lenguaje suficiente como para comunicar, se puede trabajar a nivel de psicoterapia. Hay que entender y conocer al paciente cuando está sano, para ver sobre qué estructura nos estamos moviendo y ver qué es lo que le puede pasar.
Yo he estado trabajando hace poco con un chico de 20 y pico de años que venía con un problema de enlentecimiento que podía tardar 6 minutos en sentarse en la silla. El enlentecimiento motor se clasifica dentro del trastorno de ansiedad y del trastorno obsesivo-compulsivo. Bueno, pues este chico me explicaba, estaba trabajando en una empresa ordinaria y le daban 2 órdenes sencillas, haz esto, haz lo otro, a la vez, se bloqueaba. Y a mí me explicaba, cuando me hablan muy deprisa, la cabeza me hace así, y hacía un dibujo y ponía negro, y cuando voy despacio me tranquilizo. Es decir, que hizo una especie de síntoma que él estaba defendiendo de la ansiedad. ¿Qué hicimos? Pues rebajar las horas de trabajo, rebajar los días, una psicoterapia, y está bien. Hemos intentado eliminar los agentes estresores, hemos entendido al chico y está trabajando y está bien adaptado. Por lo tanto, yo creo las personas con síndrome de Down se integran en la sociedad por sus fortalezas. Tienen fortalezas, tienen debilidades, tienen una discapacidad intelectual y tienen un montón de capacidades que son las que les hacen integrarse en la sociedad. Para prevenir los trastornos mentales es fundamental la educación con referentes de normalidad, con confianza, con respeto. Yo muchas veces pienso que si tuviera síndrome de Down estaría loca, porque primero todo el mundo les dice lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer, cuándo lo tienen que hacer. Le están diciendo eres mayor y le están sonando los mocos. No se les está dejando desarrollarse todo lo que pueden. Y esto no es una crítica, esto hay que entenderlo. La sobreprotección invalida, pero es muy difícil no sobreproteger a un hijo que ves más frágil. Si un niño con 7 u 8 años se ducha, pues con síndrome de Down no se va a duchar a esa edad porque hay miedo de que se caiga, de que se queme, con lo cual se les van haciendo las cosas hasta muy mayores, cosas que saben y pueden hacer perfectamente. Para acabar, creo que es fundamental ayudarles a aceptar la discapacidad, a que sepan desde muy pequeñitos que tienen el síndrome de Down, que el síndrome de Down les dificulta algunas cosas, pero que hay otras muchísimas que pueden hacer igual que el resto de las personas, porque entre una persona con síndrome de Down y otra sin ella hay muchas más semejanzas que diferencias. Yo estuve trabajando con una chica de 25 años durante un año que aceptara la discapacidad. Entraba en mi despacho, daba un portazo y decía, me miran en el metro porque tengo síndrome de Down. Venía sola, desde un pueblo de fuera de Barcelona. Y un día se sienta y me dice, ¿sabes qué he pensado? Digo, ¿qué? Y me dice, que me miran porque vengo sola. Consiguió ella hacer ese cambio de mirada, de que la miraban por un síndrome. Claro, el síndrome de Down se lleva inscrito en la cara y es muy duro que te estén mirando, pero ella pudo hacer ese cambio. Yo creo que si todos pudiéramos hacer ese cambio de mirada, pues seríamos todos mucho mejores. Gracias. Hola, buenas tardes ya. Bueno, yo estoy muy contenta de estar aquí hoy y agradezco profundamente al doctor Flórez que en su día me hizo la propuesta de escribir esta parte del libro. Me aterró en ese momento porque pensé, ¿cómo voy a escribir y a enviarle algo al doctor Jesús Flórez? Es que muy complicado. Pero sí que era un momento en que ya empezaba a escucharse y a hablar de la neuropsicología, en el año 2009. Entonces, un poquito para explicar el recorrido, el por qué llegar aquí. Empecé en el año 94 colaborando con la Fundación Aura de Integración Laboral para Personas con Discapacidad, colaborando en aspectos cognitivos, de estimulación cognitiva, pero también, sobre todo, en estimulación y comunicación y lenguaje. Yo pensé que me había especializado en lenguaje y que iba preparada, que tenía suficientes recursos, herramientas para ayudar a los chicos. Y la directora de la Fundación, Gloria Canals, me pidió que manejara 2 o 3 grupitos para trabajar sobre todo aspectos de estimulación, mejorar las habilidades sociales, comunicativas y lingüísticas sobre todo. Entonces me encontré en el gran problema de que todo lo que había estudiado después de la carrera, que me había especializado con un máster, pues no me servía, no entendía nada. No entendía por qué algunos chicos, la razón de uno de ellos en concreto, que ha sido la razón de que a lo largo de todos estos años pues he ido estudiando y he ido leyendo, me interesé muchísimo por la neurobiología, que siempre me ha gustado. Un chico con muchas capacidades cognitivas, pero que tiene muchas dificultades de expresión verbal. En cambio, otros chicos pues tenían otras dificultades de expresión o lingüísticas o
diferentes y en cambio las capacidades cognitivas eran también pues, más limitadas, muy distintas. También a nivel de memoria, también a nivel de funciones ejecutivas, de atención. Entonces, claro, pensé, bueno, yo me quiero especializar en lenguaje, pero veo que no tengo suficientes herramientas como para poder ayudarlos. ¿Qué puedo hacer? Entonces, bueno, empecé a buscar y me metí en el mundo de la neuropsicología, hice otro máster pensando que también me daba las herramientas suficientes como para entender el funcionamiento del cerebro y relacionarlo con la conducta, con las funciones cognitivas. Bueno, me encontré, una vez terminé, que había estado muchísimas horas en hospital y en mucha clínica, pues que nada se asemejaba a una fascia descrita o a una grafia, a aquellos patrones que estudias y que crees que aquello ya te va a ayudar a crear las herramientas suficientes como para poder intervenir bien. Y la verdad es que tampoco no me servía demasiado. Sí que me servía el conocer la estructura cerebral, pero claro, el mundo de la neuropsicología, en el momento en que terminé el máster, que fue en el año 99, pues me di cuenta que no había prácticamente nada escrito, solo me remetía a leer mucho del doctor Jesús Flórez y había algo más, pero poco relacionado con la práctica, con lo que realmente necesitan los chicos, y también los niños, ¿no? Entonces, el mundo de la neuropsicología en ese momento estaba muy lejos incluso de entender el funcionamiento de un niño, porque partía del conocimiento del estudio de 50 años de pacientes adultos que habían tenido una lesión cerebral y habían descrito qué es lo que pasaba. Pues una lesión en determinada zona del cerebro pasa esto. Pero claro, esto en un cerebro de un niño pequeño, que el cerebro está en desarrollo, pues no se equipara. Ayuda, pero no es así, ¿no? El funcionamiento del niño no es así. Y aparte que está en una capacidad de modularidad, de plasticidad enorme. Pero claro, la neuropsicología todavía se apartaba más del mundo de la discapacidad intelectual, porque el cerebro, la dotación biológica de cada persona, de cada individuo, es única, ¿no? Entonces, claro, empecé pues, a leer sobre todo al doctor Flórez, a entender, porque claro, él era de las pocas personas que escribía en relación a las personas con síndrome de Down. Y aquí empecé a adentrarme, pues no solo a conocer la estructura cerebral, las características, que aunque sí que es verdad que siguen un patrón común, todo y así es una gran variabilidad la que nos encontramos. Y hablamos de las personas o del colectivo, pero es cada persona individual, ¿no? Entonces, el chico que fue de alguna manera el que me impulsó a empezar a estudiar y que no he dejado todavía de estudiar porque es que es apasionante y sobre todo cuando estás trabajando con ellos, cuando estás intentando mejorar las habilidades, las capacidades. La verdad es que aprendes día a día con las sorpresas que te van dando, ¿no? Utilizando metodologías de hacerlos activos, de hacerlos participativos, de realmente valorar sus capacidades. Y una vez les transmites que estás valorando, ¿no? y que les transmites que pueden hacer muchas cosas, pues es cuando realmente ellos te gratifican, ¿no? y te van mostrando el camino que tienes que ir siguiendo. Estamos en un momento, actualmente, ya estos últimos 10 años, la neuropsicología ha avanzado de una manera escandalosa que asusta, porque te piensas, ahora ya está, he escrito un libro, ya está, ya voy a descansar un poco. Y creo que va a ser muy difícil, porque es que estamos en un momento de crecimiento absoluto, ¿no? Y esto asusta mucho porque cada vez tenemos más información, tenemos más herramientas que nos dan información y la verdad es que es un no parar, ¿no? En el momento en que estamos ahora, aparte de todo lo que son los programas de estimulación cognitiva y de todo el crecimiento en este sentido que se está haciendo, el gran reto es el proceso de envejecimiento. Y también estamos hace unos años investigando porque poco había escrito en relación al proceso de envejecimiento. Claro, nos dimos cuenta en la Fundación que los chicos chicos adultos, se estaban haciendo mayores y que no había nada escrito. Incluso a cada uno de ellos los conocíamos muy bien en primera persona, pero no teníamos datos objetivos de su capacidad lingüística, de su capacidad de atención, de su capacidad de memoria, de sus habilidades prácticas, de sus habilidades ejecutivas. Entonces,
volver otra vez a adentrarse en el mundo de la neuropsicología, las herramientas, los test, los instrumentos de medida, que muchos se apartan, se alejan mucho de las posibilidades, de las capacidades de estas personas, pues era difícil. Y realmente fue un momento apasionante estos últimos 10 años de conseguir encontrar herramientas que nos fueran útiles, que nos dieran información para poder hacer seguimientos, para poder intervenir mejor también y para poder prevenir ese envejecimiento precoz, ese deterioro y esa posible enfermedad de Alzheimer que también nos asusta, ¿no? que puede llegar. La verdad es que fue un momento muy interesante en este sentido, porque pensamos que se tiene que seguir investigando y que las pruebas, las herramientas que nos dan información tenían que ser lo más atractivas para este colectivo, que no los pusiera en situación de examen, ¿no? Y la verdad es que empezamos a recoger resultados, pero que más que los resultados de lo que puede ser el futuro, ¿no? Para todos, incluso ahora para los niños que ya llegan muy preparados, llegan con actitudes muy distintas, académicos, pero a la vez pues también mucho más autónomos, pues esto te da mucha ilusión, mucha alegría de que realmente pues estos estudios o estos granitos de arena pues que se van dejando, ¿no? Pues sirvan para los que llegan detrás y para que ayuden a estos pequeñines que van a llegar también a la etapa adulta y van a llegar al proceso de envejecimiento, que como la población general también ha aumentado mucho la esperanza de vida y más que va a aumentar con todos los avances que se están produciendo. Pues yo también ya agradezco también la presencia de todos ustedes y sobre todo a la coautora y el doctor Flórez. Me gustaría concluir este acto dando las gracias a los autores por habernos presentado su punto de vista, que ha resultado tan interesante, y sobre todo por haber hecho el esfuerzo de escribir el libro. Gracias a ellos. Muchas gracias también a la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno por acoger este acto y me encargan